La historia de David y Betsabé es una balada de derramamiento de sangre, un relato en el que todo parece ir de mal en peor. Una noche en Jerusalén, el rey David caminaba por su azotea cuando vio a una hermosa mujer bañándose cerca. David preguntó a sus siervos por ella y le informaron que se trataba de Betsabé, la esposa de Urías elitita, uno de los valientes guerreros de David. A pesar de saber que Betsabé estaba casada, David la mandó llamar al palacio y durmió con ella. Más tarde, Betsabé descubrió que estaba embarazada y se lo comunicó a David, quien, intentando encubrir su pecado, ideó un plan. Ordenó a Urías que regresara del campo de batalla para informarle sobre la situación militar. Urías obedeció el llamado del rey, pero, tras darle su informe, David lo envió a casa con la intención de que pasara la noche con Betsabé y así justificar el embarazo. Sin embargo, Urías se negó a disfrutar de un respiro mientras sus compañeros seguían en peligro en el campo de batalla, durmiendo en cambio en los aposentos de los sirvientes del palacio. Al repetirse esta conducta la noche siguiente, Urías demostró una integridad que contrastaba claramente con la falta de ella de David. Cuando quedó claro que su adulterio no podía ocultarse de esa manera, David ideó un plan aún más siniestro. Instruyó a su comandante militar, Joab, que colocara a Urías en la primera línea de batalla y luego lo dejara expuesto al enemigo. Joab cumplió las órdenes, y Urías murió en combate. Después del periodo de luto, Betsabé se casó con David y dio a luz a un hijo. Sin embargo, el segundo libro de Samuel capítulo 11 señala: pero lo que David había hecho desagradó al Señor. Tras el nacimiento del hijo de David y Betsabé, el Señor envió al profeta Natán para confrontar a David. Natán le narró una parábola. Un hombre rico había tomado la única oveja de un hombre pobre y la había matado, a pesar de poseer muchos rebaños propios. David, quien había sido pastor, se indignó al escuchar la historia, pensando que era real, y exclamó: tan cierto como que el Señor vive, que el hombre que hizo esto merece la muerte. Debe pagar por esa oveja 4 veces más, porque actuó sin compasión. Entonces Natán señaló a David y pronunció las escalofriantes palabras: tú eres ese hombre. David fue declarado culpable, y el juicio divino se manifestaría en forma de violencia continua en su casa. Aún así, David se arrepintió de sus pecados, y Natán le dijo: el Señor ha perdonado tu pecado, no morirás. Sin embargo, como has mostrado menosprecio por el Señor al hacer esto, el hijo que te ha nacido morirá. Una semana después, el niño murió, y la familia de David enfrentó múltiples tragedias en los años siguientes. Tal como David había proclamado, el juicio sería 4 veces mayor. 4 de sus hijos murieron prematuramente. David fue perdonado por Dios tras sus pecados de adulterio y asesinato. Tras la muerte de su primer hijo, un castigo divino, Betsabé dio a luz a Salomón, a quien Dios amaba. Esto ilustra la gracia de Dios y su capacidad para crear algo hermoso, incluso en las situaciones más difíciles. En este relato se encuentran valiosas lecciones. 1. El pecado secreto siempre será descubierto. 2. Dios está dispuesto a perdonar a quien se arrepienta. 3. Las consecuencias del pecado persisten incluso después de recibir perdón. 4. Dios puede obrar incluso en medio de las adversidades. De hecho, el siguiente hijo de David y Betsabé, Salomón, se convirtió en heredero al trono. Aún en medio del caos, el propósito soberano de Dios prevalece. Urías, uno de los hombres más valientes de David, habría luchado junto a él, protegiéndose mutuamente en el campo de batalla. Por eso, resulta sorprendente que David, al escuchar que Betsabé era la esposa de Urías, aún buscara un encuentro ilícito con ella. La historia de David y Betsabé ilustra cómo incluso un hombre piadoso puede ser arrastrado y seducido por sus propios malos deseos. Por la gracia de Dios, esta triste historia tiene un final redentor. A pesar de la muerte y la destrucción, Jesucristo eventualmente nacería como descendiente directo de David y Betsabé. Él haría lo que su antepasado David no pudo lograr por sí mismo. El rey David se quedó en casa en lugar de ir a la batalla. Cristo dejó su hogar celestial para combatir el pecado. David quitó una vida para encubrir su pecado. Cristo dio su vida para perdonar los pecados de otros. David tomó una esposa que no era suya. Cristo, al vivir sin pecado, derramó su sangre para redimir a un pueblo para sí mismo, una novia santa compuesta de personas de todas las tribus y lenguas.
La historia de David y Betsabé es un recordatorio tanto de las consecuencias destructivas del pecado como de la libertad que Cristo ha ganado para su pueblo. Que las muertes de Urías y del hijo de David sirvan como advertencia sobre las consecuencias temporales del pecado, mientras que la muerte y resurrección de Jesucristo nos señalan la libertad y vida eterna que Él ofrece.